Corintios 5, versículo 11. Vamos a predicar ahí. Ya todos lo tienen. La mano media. La palabra la leemos orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que vosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pueden sentarse. Regálenle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Vamos a meditar ahí la palabra, unos 5, 10 minutos o 15, conforme sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice el texto 11: conociendo pues el temor de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, habla a los corintios de esta manera, que es importante que el hombre primero conozca el temor de Dios. ¿Y cómo vamos, hermanos, a conocer o a tenerle temor a Dios? Apartándonos de tanta cosa mala que a veces practica el ser humano. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, nosotros obedecemos a la hermosa palabra que Él nos ha dejado escrita, y el apóstol Pablo recomienda esto a los corintios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, dice, a los hombres. Esta palabra, hermanos, persuadir, es una palabra, hermanos, que al escucharla no le encontramos el significado, pero esto significa tratar de convencer a alguien por medio del diálogo, para que esta persona
lo que nosotros le decimos. En este caso, hermanos, nosotros somos predicadores de la palabra del Señor. Cuando salimos a evangelizar, hacemos prácticamente esta palabra que está aquí, porque nosotros estamos queriendo convencer a esa persona para que venga al lugar donde nosotros nos congregamos. Amén. Pero para esto, como dice el apóstol Pablo, primero tenemos que tener el temor a Dios, para después poder convencer a los hombres por medio del Evangelio que vengan a Cristo. Pero si nosotros no tenemos el temor a Dios y nos podemos hacer cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, ¿cómo vamos a convencer a los hombres para que vengan a Cristo? Si no queremos cambiar, si no tenemos ese temor hacia Dios. Entonces es importante demostrar que sí tenemos temor a Dios para así poder evangelizar a la gente, poder evangelizar a los hombres y poderlos traer a la iglesia. Pero a Dios, dice, le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermanos, sabemos que a Dios no lo podemos engañar. A Dios le es manifiesto todo lo que somos. A Él no le podemos engañar, hermanos. Podemos engañar al hombre, podemos engañar a la mujer, podemos engañar al pastor, a la pastora líder, pero a Dios no lo podemos engañar, porque a Él le es manifiesto todo lo que nosotros somos. Y dice, y espero que también lo sea a nuestras conciencias. Cuando hablamos de conciencia, hermanos, es algo que cargamos nosotros en nuestro interior. Es un trabajo, la conciencia hace un trabajo similar al que hace el Espíritu Santo. Cuando nos portamos mal y a veces nos vamos para nuestra casa, la conciencia nos está diciendo: qué bárbaro fuiste, ¿por qué lo hiciste? Pídele perdón, reconcíliate con Él, anda. La conciencia es justa, la conciencia es recta, la conciencia es temerosa de Dios. La conciencia es la que le dice al ser humano: eso que hiciste no está bien. Y a veces, hermanos, como cristianos, si actuamos mal, eso vino a nuestras conciencias, y nuestra conciencia nos aclaró eso de que no está correcto. Pero nosotros a veces no hacemos caso. Por eso dice que también se es manifiesto a nuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez, dicen, a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis, dice, con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hermano, esta es una palabra bien poderosa. Dice gloriarse de apariencia o gloriarse de corazón. Sabemos que la mejor manera de gloriarse, hermano, es de corazón. Y a veces nos podemos confundir, hermano, y a veces podemos decir cómo se goza el hermano, cómo se goza la hermana, porque la vemos correr, hermano, desde aquí hasta allá y de allá hasta acá. O la vemos, hermano, cómo danza y decimos cómo se goza. Pero a veces no sabemos si es de apariencia. Pero fácilmente
nos podemos dar cuenta si eso fue de apariencia o fue de corazón. Porque el que se goza de apariencia, hermano, a veces un mes está en la iglesia y después se va. O un año está en la iglesia y después no quiere estar en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el que se goza de corazón, hermano, pertenece. ¿Por qué pertenece? Porque el corazón, hermano, es sincero. El corazón, hermano, no engaña a nadie. Cuando el corazón se abre para dar una oportunidad, él permanece y se abre para siempre. Si el corazón se abre para Cristo y el cristiano se goza de corazón, ese amor permanece. Porque el corazón dio la oportunidad de que ese amor entrara. Si el corazón, hermano, se abre para una amistad, esa amistad pertenece, siempre permanece. Porque ha nacido del corazón. Y el que se goza de corazón, hermano, es que permanece en la iglesia. Aún usted lo mire ahí sentadito, y viene el siguiente día y lo mira sentadito, y dice, pero que el hermano no quiere aquí, no quiere allá, pero usted lo ve todos los días en la iglesia. Y podrá decir usted, pero es que el hermano no se goza. Amén. Pero porque está todos los días en la iglesia, porque él no se está gozando de la apariencia, sino que se está gozando con el corazón. Y esto es lo más importante, hermano. Gozarse con el corazón y no gozarse de apariencia, porque lo que es apariencia, dice la Biblia, que pronto termina. Y lo que es de corazón permanece. Amén. Recordaba, hermano, cuando somos jóvenes, voy a salirme un poquito del tema. Cuando andamos ahí en el mundo, pues, como dicen ahí, como de novios o buscando novia, hacía esta pequeña reflexión. A veces llegamos y le hablamos bonito a la muchacha que queremos como esposa o queremos convencer, y llegamos y le hablamos tan lindo y se nos queda viendo la muchacha y sonríe y le dice, me dices de corazón, me dices de corazón. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque sabe que el corazón no miente. Amén. Porque muchas veces el ser humano lo puede decir de apariencia, pero no lo dice de corazón. Y viene el joven o la joven y lo dice, me lo dice de corazón, porque sabe que el corazón es sincero, hermano. Y esto es lo bello, gozarse con el corazón, como dice Pablo. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuervos, es para vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo se mostraba como un hombre loco en el espíritu, como un hombre loco para Dios, hermano. Y por eso dice el apóstol Pablo, si estamos locos, pero que sea para Dios. El apóstol Pablo, hermano, no habla de una locura mental. El apóstol Pablo habla de una locura en el espíritu, hermano. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Que se le alabe de corazón, hermano. Que ese gozo permanezca siempre, hermano, en el cristiano, hermano. Así como el loco, hermano, el loco de mente, ese se goza allá en el mundo y se goza en su locura, hermano. Pero porque es loco de mente. Pero nosotros, como dice Pablo, tenemos que estar locos para Cristo, hermano. Nuestra locura tiene que ser espiritual. Este gozo tiene que ser siempre permanente, hermano. Y si estamos diciendo, cuerpo es para vosotros. La palabra cuerpo, hermano, es una palabra por ahí que quiere decir meditar antes de hablar, reflexionar o ser un hombre prudente. Y eso pues sabemos que nos sirve a nosotros. Por eso dice Pablo, y si estamos cuerdos, eso es para vosotros, dice Pablo.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sabemos, hermanos, que ese hermoso paso que Cristo vino a dar en la cruz del Calvario fue para eso, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Amén. Y dice que si Él murió, todos morimos. Y si Él nos resucitó, todos también resucitamos con Él. Porque el amor de Cristo, el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo murió por usted y murió por mí, murió por los que andan en el mundo, para que nosotros ya no vivamos, dice la palabra, para nosotros, sino que vivamos para Cristo. ¿Y qué significa no vivir para nosotros y vivir para Cristo? Significa renunciar, hermanos, a los deseos de esta carne, o renunciar a lo que esta carne nos pide y vivir para Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces le hacemos caso a la carne. O sea que, y cuando le hacemos caso a la carne, estamos viviendo para nosotros y no para Cristo. Y dice la palabra que si Él nos dio la vida, es para eso, para que vivamos para Él. Si no, dice, para aquel que murió y resucitó. Claramente lo dice la Escritura. No es para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. De manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando que ya a nadie conocemos según la carne. ¿Qué está diciendo, hermanos, realmente el apóstol Pablo en esta lectura? Andaba yo por allá, pues, haciendo ahí un trabajito, y de repente viene este texto, y empecé a meditar, y empecé a leer esta lectura, e inmediatamente, y empecé a meditar de que en toda la lectura, el apóstol Pablo nos está hablando de un cambio rotundo como ser humano, de un cambio para Cristo, totalmente para Cristo. Y dice que aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Sabemos, hermanos, que Cristo vino a este mundo, y sabemos que se presentó, hermanos, así como nosotros, como el cuerpo de un hombre. Pero por ahí dice la lectura que en una ocasión se llevó a dos de sus discípulos y se fue a orar. Y dice que mientras oraban, dice la palabra, que bajaron dos ángeles del cielo. Dice la palabra que era Elías, dice, y Moisés. Y dice que el rostro de Jesucristo empezó a transformarse y ya no era el que andaba según la carne o según figura de hombre, sino que se transformó de una manera diferente. Dice que era resplandeciente y era diferente. Entonces significa que ese es el verdadero Cristo. Y Pablo aquí nos dice que si nosotros lo conocimos según la carne, ya no lo conozcamos así. Sabemos, hermanos, que Cristo es mucho más todavía de ese tiempo cuando Él vino y anduvo caminando en esta tierra, que tomó un cuerpo para podernos traer la palabra, hermanos, a usted y a mí.
De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, este texto nos encanta tanto, hermano. Por ahí dice, hermanos, el que le gusta a veces estar aquí y estar allá, y cuando está en Cristo dice, yo soy salvo. Porque la palabra dice que nueva criatura es. Pero mire todo el pasaje de la lectura, que es realmente lo que está diciendo Pablo. Pablo llega y le dice a la iglesia de los Corintios, si alguno de ustedes está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. En pocas palabras, ya no practiques lo que antes fuiste, porque ya todo eso quedó en el pasado. Pero a veces a nosotros nos encanta porque dicen, Dios quitó nuestros pecados, Dios nos transformó y nos hizo otros, y todos nuestros pecados quedaron allá. Dios me hizo criatura nueva. Pero véalo también de esta manera, véalo en manera diferente. Pablo está diciendo también, si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Tengan mucho cuidado, porque las cosas viejas también ya pasaron. O sea, ya no las practique. Usted tiene que ser una persona diferente, así como lo viene diciendo la palabra desde el principio. Para ser nueva criatura, hermano, tenemos que demostrar que el temor de Dios está en nosotros. Para ser nueva criatura, hermano, vamos a demostrarlo ¿con qué? Con nuestros hechos. Fulano era gordo, fulano era tunante, fulano era aquí, fulano era allá, pero ese hombre no volvió a hacer nada de lo que hacía. Y este hombre es nueva criatura. Amén. Este hombre es nueva criatura porque dejó todos los costumbres que tenía. Como dice Pablo, y si vivimos, que ya no sea para nosotros, que sea para Cristo, para aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sabemos, hermanos, que de esta manera Dios nos reconcilió con Él por medio de su Hijo amado, mandándolo a este mundo, no tomando en cuenta, dice la Escritura, nuestros pecados, porque estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados, y no tomando en cuenta nuestros pecados, Él mandó a su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Pero resulta, hermanos, que dice la palabra, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Sabemos, hermanos, que Cristo traía pues la palabra de salvación y terminó en un madero crucificado, pagando un precio, hermanos, por usted y por mí, haciendo lo que Él no merecía, hermanos, porque la gente no le creía. Pero hay algo muy importante, hermanos, que la reconciliación con el Padre permanece, porque dice la Biblia que es a través de esta hermosa palabra, hermanos. A través de esta hermosa palabra está la reconciliación con Dios. Para todo aquel que quiera reconciliarse con Él. ¿Qué pues? Que estaba Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta, dice, a los hombres sus pecados,
y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo. Nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de la reconciliación. Y ahora nos ha encargado Dios a nosotros que prediquemos esta hermosa palabra, porque es la palabra que da la reconciliación con Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que predicar en todo tiempo. Así que somos, dice, embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pues ya viene el apóstol Pablo, hermano, está diciendo esto a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué está diciendo reconciliados con Dios? Porque los Corintios, hermanos, era una iglesia tremenda, hermano. Era tremenda. Y por eso Pablo llega de esta manera: si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Cosas viejas pasadas. Y aquí dice reconciliados con Dios. Prácticamente les está diciendo: busquen más la presencia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo está hablando, hermanos, rectamente a los corintios: no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Y cuándo es cuando recibimos en vano la gracia de Dios? Cuando escuchamos la palabra, cuando Dios dice a través de su palabra: no hagas esto, y nosotros lo vamos a seguirlo haciendo. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos recibiendo en vano la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, a la iglesia de los Corintios: que bárbaro, no reciban en vano la palabra de Dios. Amén. Así, hermanos, pues, hasta aquí llego con este corto mensaje. Que Dios les bendiga y me siga, pues, bendiciendo grandemente.